sin esperar a lo que venga después, sin esperar un premio, ¿no? Mira, esto es como, vamos a ver, por ejemplo, cuando trabajas en medios de comunicación te das cuenta que a día de hoy la sociedad en la que vivimos está bastante idiotizada, por no decir mucho, y la gente se dedica a ver Gran Hermano y otra serie de cosas, y la gente tiene una mentalidad plana. Bueno, con todo el respeto a todos los que ven Gran Hermano, porque sabemos que somos muchos. Yo te digo que les respeto, pero por favor cambien de canal. Entonces, pues hay toda una serie de gente que tiene una forma de pensar completamente plana, y de repente hay alguien que es un libre pensador. Esa es toda la historia. Y hay gente que se revela, o gente que dice, oye, me parece bien, si te gusta eso, hazlo, pero hay otras formas de pensar, de vivir, de ser y de ver. De acuerdo. ¿Crees que el satanismo se ha desvirtuado como tal? Es que, vamos a ver, cuando me hablas de satanismo, hay 1000 escuelas, 1000 sectas, 1000 grupos, 1000 filosofías. Si hablamos de Anthony LaVey, me parece que lo que dijo, lo que hizo en su momento, pues fue curioso. Fue un tipo entre friki, rebelde, fue todo un vividor, fue un tipo muy inteligente. Pero claro, Anthony LaVey también hay que decir que es un poco, a lo mejor pues una gota de agua en el océano. Hay otra serie de 1000 grupos y sectas y de gente que han hecho auténticas barbaridades en nombre de Satán, pues desde en el norte de México asesinar a menores para traficar con marihuana, hasta los Gypsy Joker, hasta, no sé, se me ocurre en los países nórdicos, asesinar a gente en rituales. Hubo un caso en Noruega, si mal no creo, donde se hicieron un tipo que se hizo un collar con trozos de cráneo de otra persona en un ritual. Como tú comprenderás, barbaridades. Auténticas barbaridades, efectivamente, que no tiene nada que ver con la filosofía que dijo una vez este hombre y que me parece curiosa. Bien, pues dejamos la curiosidad o el debate a elección de las personas que nos están viendo, pero yo no quiero terminar este tema, aunque lo tenemos que terminar ya porque estamos fuera de tiempo, no quiero terminar este tema sin puntualizar o dar un breve apunte sobre cuáles son las principales sectas satánicas que operan en España, porque tenemos conocimiento de que en España sí operan sectas satánicas o que se amparan en la filosofía satánica. ¿Y nos podrías decir cuáles son las principales organizaciones de ese corte en nuestro país? Llevo toda la semana escribiendo de eso, voy a publicar un libro dentro de poco junto con unos compañeros y he metido pues una parte sobre satanismo y sectas satánicas en España. Y según la Iglesia Católica son 54 las que operan en España. Hubo en el año 99, creo que incluso hubo un comunicado de la Iglesia donde se decía que en España había 250.000 personas que pertenecían a las sectas satánicas. A los pocos años, cuando se dieron cuenta que lo que estaban diciendo era más que una barbaridad, pues han rectificado y dicen que a día de hoy hay unos 6.000 miembros de sectas satánicas en España. En concreto ha sido el padre Manuel Guerra el que ha comentado esto, y también habló de 52, 54 grupos. Yo he hablado por teléfono varias veces con él. Sinceramente, grupos satánicos en España sí que hay. En el sentido, por ejemplo, estaba el Club Luciferino de Valencia, y algunos grupos hay. El que estos grupos tengan actividades delictivas en nuestro país es una cosa de la que tengo muchísimas dudas. ¿Por qué? Porque hemos visto 1000 programas de televisión donde aparece un tipo que dice, pues sí, han violado a un niño, le han matado, trafican con coca, con heroína, con hachís, con no sé qué. ¿Dónde están las denuncias de las madres de esos niños? ¿Dónde están los cadáveres de esos niños? Se han llegado a decir barbaridades como en este país, es otra de las cosas que recopilé en prensa, en este país ya no aparecen cadáveres de los que asesinan los sectas satánicas porque son unos crematorios ambulantes que hay y hacen que desaparezcan los restos, sin prueba alguna de ello. A día de hoy hay que decir que en este país la única intervención policial que ha habido contra un grupo satánico fue en Cataluña, y se incautaron 2 espadas de plástico y una mesa de camilla para hacer rituales, y fueron 3 personas detenidas por un delito de amenazas. Mandaban por carta y tal. Esa es la realidad. ¿Que hay grupos satánicos? Sí, es cierto. ¿Que delinquen? Lo pongo muy en duda. O por lo menos que pueden delinquir como cualquier otro grupo o como cualquier otra persona. Si los delinquen, no los han pillado. Amparándose en lo que sea. Efectivamente. Y que el día de mañana algún grupito esto se le vaya a la olla y haga una barbaridad, pudiera ser que ocurra, con lo cual hay que estar atentos por si alguno se le va a la cabeza. Pero, en principio, tampoco matan tanto, ni asesinan tanto, ni violan tanto, ni nada de nada. Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí. A mí me gustaría seguir con él porque además es un tema que me parece bastante interesante, y sobre todo cuando entramos en debate Juan y yo, pero tenemos que dejar aquí el tema del satanismo.
Piénsenlo en su casa a ver qué opinan ustedes. Nosotros tenemos que adentrarnos una vez más en la historia más oscura de España, en la historia negra de nuestro país, porque vamos a hablarles de un crimen que en el año 90 conmocionó a un pequeño pueblecito, al pueblo de Almansa, aquí en nuestro país, concretamente en Almería. Nosotros vamos a hablarles en 2 segundos de este crimen y les contaremos por qué pudo suceder. Pues señores, cuesta creer que una madre pueda asesinar a su propia hija, cuesta muchísimo creerlo, pero estas cosas suceden y sobre todo cuesta mucho creer que sea por un motivo tan insignificante quizá, o alucinante más bien sea la palabra, como creer que está poseída. Esto es lo que sucedió en el pueblo de Almansa, como decíamos, en el año 1990. Concretamente la asesina se llamaba Rosa González, que era la madre de la niña que fue asesinada. ¿Cómo ocurrió esta historia? Porque hace relativamente poco. Pues es una historia de incultura, de locura, brutal, ¿no? De superstición y como hablábamos antes, de quitarme los cuernos, que he quedado muy satánico hoy. Y pues eso, no sé quién es más satánico, si algunos que de vez en cuando se dan golpes en el pecho por sus pecados o realmente los que adoran a Satán, ¿no? En este caso Rosa González, que era curandera de la localidad de Almansa. Una famosa curandera, además. Efectivamente, después de hacer pues durante muchos años toda una serie de exorcismos a muchos de sus conciudadanos, pues una noche, cuando estaba prácticamente encumbrada en fama, ya que era capaz de expulsar los demonios que la gente llevaba dentro, pues empieza a hacer un exorcismo colectivo de varias personas. El demonio parece ser que, según dicen, va pasando de unos a otros y de unas a otras. El demonio salía pues a base de meterse los dedos en la boca o de que ella metiera los dedos en la boca a la gente y de que vomitasen. Aquella noche de locura, donde varias personas participan en aquel exorcismo, el marido de Rosa González quiere intentar abrir la puerta y cuando llega a conseguirlo ve pues, una imagen dantesca, ve a varias personas, a varias mujeres desnudas pisando sus heces y sus vómitos, prácticamente histéricas, y no dejan que permanezca allí, lo echan, siguen pues, en esa especie de histeria colectiva. En uno de aquellos momentos Rosa piensa o intuye que dentro del demonio en ese momento se ha ido de una de las que está allí y entra dentro del cuerpo de su hija. Porque la niña, que además solo tenía 11 años, hemos de decir, estaba presente en este ritual espantoso. Sí, señor. Una niña de 11 años. Tal y como suena. O sea, para eso ya hay que estar enferma. Tal y como suena, sí, efectivamente. Entonces... Y entonces la madre cree que el demonio entra en su niña. Sí, y como en todos los exorcismos, que son exactamente iguales, todos los que se hacen por curanderos, yo he tenido la desgracia de participar en la investigación de dos, el curandero siempre ataca a los genitales. ¿Por qué? Porque el demonio entra por el sexo. Ya estamos en las estupideces, que por eso en la otra parte del programa intenté ser un poco satánico para ver si se nos quitan algunas trabas mentales que nos quedan en la sociedad. Los curanderos atacan a los órganos sexuales porque el demonio entra siempre por el sexo. Si es un varón, se golpean los genitales, por ejemplo. El problema suelen ser las hembras, porque se puede introducir una mano dentro de la vagina. En este caso, lo que hace Rosa González es introducir la mano por la vagina de su hija y arrancarle el útero y parte del intestino delgado hasta que muere desangrada. Pensando que le estaba extrayendo el demonio. Pensando y convencida de que le estaba extrayendo el demonio, y además una vez que entró en la cárcel volvió a decir, repitió que su hija estaba poseída y que si ocurriese otra vez volvería a hacerlo. Esas son las cosas que cuando hablábamos al principio del programa sobre las sectas satánicas o satanismo, yo he leído de 1000 religiones, de muchas cosas, he viajado, me he informado, y lo único que intento es, cuando hago un programa de televisión, es que la gente intente no perder nunca ni la cordura ni la mesura, en el sentido de que intentamos comprender a todo el mundo, seamos menos talibanes, menos radicales, y seamos permisivos, cada uno que siga su credo, su religión, todas son respetables y loables, siempre y cuando no entren en integrismo, y en este caso pues se da un caso de integrismo además pues mezclado con incultura y con superstición.
Esto desde luego fue un crimen brutal que mucha gente recuerda y que ha pasado a la historia más negra, a la crónica más negra de nuestro país. Pero a mí me gustaría saber cómo puede una mujer como Rosa González llegar a este extremo. ¿Se le diagnosticó algún tipo de enfermedad mental? Supongo que sí. ¿Qué dijeron los psiquiatras? No. Porque ella parece ser que se dio cuenta a posteriori del crimen que había cometido. Entonces, ella se dio cuenta de que había asesinado a su propia hija. Son casos de histeria colectiva. ¿Histeria colectiva? Sí. Yo he visto... La histeria colectiva te puede llevar a hacer un acto de este tipo, sí, a cometer sí. un acto de este tipo, incluso con tu propia hija. Y barbaridades, bueno, y cosas peores que esa. Yo recuerdo una vez, por ejemplo, viendo un ritual de un exorcismo en Canarias, que fue a rodar un amigo mío, que desde entonces no puede comer cordero el pobre, porque sacrificaron un cordero y le echaban la sangre encima a la gente y tal. Y ves un claro ejemplo de histeria colectiva. Aparte de que Freud ya tipificó ese tipo de casos y sus tratados amplios sobre histeria, en el caso de los exorcismos viene a ser eso, una persona que tiene una paranoia y cuando se rodea de 4 o 5 que le apoyan en esa paranoia, explota, y es cuando surge la histeria, ¿no? Y da igual a quién se lleve por delante. Efectivamente, y las personas que están metidas en esa película pues actúan realmente posesas, ¿no? pues de esa locura, ¿no? Y son momentos en los que se pierden los papeles y en los que no hay noción, pienso, ni de quién eres, ni a dónde vas, ni de qué estás haciendo. Es una barbaridad, es toda una barbaridad. Pero entonces a esta mujer no se le diagnosticó ninguna enfermedad mental. No hay, vamos a ver, para que se dé el agravante el atenuante o la eximente de enajenación mental transitoria, el psicopatólogo forense y el juez tienen que estar de acuerdo en que la mente del asesino o del homicida o del criminal se nubló hasta el punto de que no podía discernir en su entendimiento. En este caso, el juez lo que claramente dictaminó es que no, es que esta señora, aunque estuviera histérica y hubiera perdido el norte, tenía capacidad de discernir para lo que estaba haciendo. ¿Ella sabía que estaba haciendo el mal? Ella pensaba que estaba haciendo el bien matando a su hija, ella estaba matando el mal. Ese es el tema, estamos hablando de un caso me parece alucinante. de incultura, efectivamente, de incultura, de superstición, de integrismo, Y para mí de locura, desde luego. ¿Cómo se pueden evitar, Juan, este tipo de casos? O sea, llegar a estos extremos tan brutales y tan crueles. ¿Cómo se podría evitar esto? Para mí, leyendo, que la gente coja, compre libros, lea... Leyendo, lo que sea, leer mucho. Viaje, sí, porque es que estamos en una sociedad con una mentalidad muy plana y nos asusta que ocurra algo así, pero sinceramente yo los últimos años con compañeros míos he estado en ceremonias y en rituales y en lugares donde, bueno, no se llegó a matar a nadie, pues porque Dios no quiso. Pero sinceramente seguimos exactamente igual. Y ocurre dentro de la religión cristiana con los exorcismos, y ocurre dentro de la santería, y ocurre dentro de 1000 sitios, dentro de un grupo satánico o dentro de yo qué sé. Entonces hay que temerle un poco siempre a los grupos que, digamos, que se enarbolan en contra de un supuesto mal o de cualquier otra cosa. Entonces yo pienso que como es un caso de superstición, de incultura sobre todo, eso se cura de verdad, leyendo, intentando pues no ser un borrego, salir un poco pues eso, de lo establecido, no sé, ser un poco, saber ser uno mismo. Si todos intentáramos hacer un poco eso, quizás no ocurrirían casos como el de Almansa. Volviendo un poco al caso de Almansa, vemos por la historia que el padre de la niña no estaba en absoluto ni de acuerdo ni implicado en este tipo de rituales, ¿no? Porque el padre intenta evitar la tragedia, pero no puede. Pero permitía que ocurriese esto, pues porque los curanderos en muchos lugares de este país y las actividades que tienen pues no están mal vistos. Dentro de los curanderos exactamente igual. Yo pienso que el 99% de los que hay en este país pues son unos estafadores y bueno, pues prácticamente unos criminales. Y luego hay un 1% de curanderos en este país que viven todavía en pequeñas zonas aisladas, que en el fondo lo único que hacen es practicar la antigua medicina natural que había en España hace 1000 años. Lugares donde apenas llegó la medicina, lugares pues muy escarpados, muy escondidos,
donde el curandero, pues bueno, pues hará su pequeño ritual, pero en el fondo cuece unas cebollas o unas hierbas y tal, e intenta curarte con eso. ¿Qué pasó al final con Rosa González? Rosa González está en la calle desde hace ya, pues no sé si casi un año incluso, que está en la calle. Es decir, una asesina como esta está ahora mismo en la calle y puede volver a cometer un asesinato, un crimen de las mismas características que el que cometió con su propia hija. Pero eso no es una cosa que a mí